Espíritus de la oscuridad. Amigos espíritus de la noche, bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de este programa donde tratamos de encontrar explicación o tratamos de buscar las principales razones o motivos del por qué existen este tipo de sucesos paranormales. En esta ocasión vamos a abordar dos historias de apariciones dentro de casas que seguramente les va a encantar porque son historias que ya nos hicieron llegar a dos de nuestros primeros seguidores. Esperemos que les guste y recuerden que todo lo que ustedes escuchan son historias de espíritus de la noche. Durante años, en los confines del pueblo de mis abuelos, en el estado de Jalisco, existe una casa que tiene una antigua construcción y es una construcción de estilo victoriano, algo muy raro que generalmente no se ven por estos lugares. Y esta casa yace en la penumbra, generalmente porque muchos árboles la cubren y todo lo que está afuera o adentro está cubierta por la maraña de la naturaleza y por los oscuros secretos que escondía tras sus paredes. La gente del pueblo la evitaba. Susurros de historias escalofriantes se transmitían de generación en generación, convirtiéndola en una leyenda local. Dicen que estaba embrujada, habitada por fantasmas y presencias malignas. Pero bueno, yo, siendo un escéptico totalmente de corazón, decidí desafiar esas historias y descubrir la verdad por mí mismo. En una noche, generalmente de esas en las que no hay lunas, me aventuré en la casa abandonada. Las estrellas titilaban en el cielo, pero su luz no alcanzaba a penetrar la oscuridad que envolvía la construcción. Mis pasos resonaban en silencio de la noche mientras cruzaba el umbral de la puerta principal. Una ráfaga de viento helado me recibió cuando entré en ella, haciendo crujir las viejas maderas del suelo. La atmósfera era densa, cargada con una energía totalmente indescriptible. Armado con una linterna, comencé a explorar las habitaciones. Las paredes estaban cubiertas de papel pintado, desgarrado y con polvo. Había muebles destruidos por todos lados, cubiertos obviamente con mugre. Estaban diseminados por toda la casa, como espectros de un pasado lejano y terrorífico. A medida que avanzaba, algo en el aire comenzó a cambiar. Un aroma a flores marchitas flotaba en el aire, como esas que generalmente se huelen o se perciben en Día de Muertos. Y podía escuchar murmullos distantes, como suspiros de almas atrapadas en el tiempo. Algo que me dejó totalmente atónito, pero que lo comencé a atribuir a otras cosas. Decidido a enfrentar mi escepticismo, me adentré en el sótano, que se supone que era el lugar que siempre se decía que era el epicentro de las apariciones. Las escaleras crujieron bajo mis pies mientras descendía lentamente. Una vez abajo, la temperatura bajó drásticamente, hecho que en ese momento atribuía a la humedad, y la luz de mi linterna parpadeó como si estuviera siendo desafiada por una persona invisible. Las sombras bailaban en las paredes, tomando formas grotescas y siniestras. Fue entonces cuando escuché un susurro débil, apenas audible sobre el murmullo del viento que se colaba por las grietas de la casa. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando mantener mi voz firme, a pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de mí. La respuesta fue un lamento lastimero.
un eco del pasado que llenó el aire a mi alrededor. Yo en ese momento temblé de miedo y mi corazón casi se detuvo. Siguiendo el sonido, llegué a una pequeña habitación oculta detrás de una puerta secreta. En su interior, encontré un antiguo tocador cubierto de polvo y un espejo enmarcado en madera tallada. Me acerqué al espejo y al mirar mi reflejo, vi algo que me heló la sangre. A mi lado, en el espejo, había una figura borrosa y etérea. No tenía rasgos definidos, solo una sombra oscura que se movía lentamente como una danza macabra. En un impulso me volví para enfrentar a la figura, pero no había nadie ahí. El susurro se intensificó, llenando la habitación con un coro de voces susurrantes. ¿Por qué estás aquí? Preguntaron las voces, con un eco de sufrimiento y tristeza. Mi corazón latía con tanta fuerza en mi pecho mientras intentaba encontrar una explicación lógica para lo que estaba experimentando, pero no podía negar la realidad que tenía ante mis ojos. Decidí abandonar la habitación y regresar al pasillo, pero a medida que avanzaba, las luces comenzaron a parpadear y las sombras se alargaban en las paredes como dedos fantasmales que intentaban alcanzarme. Sentí una presión en el aire, como si algo invisible estuviera cerrando el espacio a mi alrededor. Las voces se volvieron más intensas, llenando mi mente con sus lamentos y susurros. Desesperado por escapar, corrí escaleras arriba, pero las escaleras parecían incluso no tener fin. Mis piernas se envolvían pesadas, como si estuvieran siendo arrastradas hacia abajo por una fuerza invisible. Finalmente llegué al piso superior y me encontré en un pasillo oscuro y angosto, como si no lo hubiera reconocido anteriormente. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero podía sentir que algo había detrás de ellas, algo esperando para ser liberado. Me acerqué a una de las puertas y la abrí de golpe. Para mi horror, me encontré cara a cara con una figura fantasmal. Era una mujer joven, con ojos vacíos y cabello despeinado que caía en mechones sobre su rostro pálido. Su vestido estaba desgarrado y manchado de sangre. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en el aire, dejándome con el eco de sus risas burlonas. Aterrado, corrí hacia la salida, sin mirar atrás. La mansión parecía resistirse a dejarme ir. Las puertas se cerraron de golpe detrás de mí, como si la casa misma estuviera viva y tratara de mantenerme prisionero. Finalmente logré salir y caí de rodillas en el suelo, jadeando y temblando de miedo. Desde esa noche, la experiencia me sigue prácticamente en todos mis sueños, en mis pesadillas. Los susurros y las risas de los fantasmas llenan mis noches, sobre todo la de aquella mujer, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente. La casa abandonada sigue en pie todavía, un recordatorio silencioso de los horrores que yacen más allá de nuestra comprensión, esperando a ser descubiertos por algún valiente o algún imprudente que se aventure en sus oscuros pasillos, como fui yo. Por mi parte, he aprendido mi lección y sé que es mejor dejar en paz a los fantasmas del pasado y no desafiar a lo desconocido. Este tipo de historias no la cuento a nadie, pero me pareció bastante prudente que lo relatara, ya que cuando he contado esta historia en específico, nadie me ha creído. Había escuchado rumores sobre una casa abandonada que estaba a las afueras del pueblo desde que yo era niño. La gente murmuraba que había sido el escenario de innombrables exorcismos, algo que era muy común en esa comunidad. Una residencia que todos la consideraban maldita, que los lugareños evitaban a toda costa. Pero yo, siendo un joven intrépido lleno de curiosidad, no podía resistir la tentación de descubrir la verdad detrás de esas historias oscuras. Una noche,
total y completamente imprudente y armado solamente con un pedazo de celular y una linterna y mi valentía recién descubierta, me aventuré hacia la casa abandonada. A medida que me acercaba, me quedó claro que el viento comenzó a soplar entre los árboles de una manera más fuerte, creando un susurro siniestro que parecía bailar con las sombras. La casa se erguía ante mí, una estructura antigua y decrépita, que parecía estar en peligro de desmoronarse en cualquier momento. Con cada paso que daba, y al crujir de las tablas bajo mis pies que resonaban en el aire tranquilo de la noche, al entrar fui recibido por un olor rancio y polvoriento que impregnaba el ambiente. La tenue luz de mi linterna apenas iluminaba las paredes cubiertas de moho y los muebles cubiertos por sábanas grises y polvorientas. Cautelosamente me aventuré más profundamente en la casa, explorando habitación tras habitación. Encontré un salón, donde, según los rumores, se llevaban a cabo los exorcismos desde hace mucho tiempo. Las paredes estaban adornadas con extraños símbolos y escrituras en un lenguaje que sencillamente no podía comprender. Una mesa de madera, desgastada, estaba en el centro de la habitación, junto con velas derretidas y pergaminos medios amarillentos y medianamente quemados. Sentí un escalofrío de pronto recorrer mi espina dorsal mientras imaginaba los rituales oscuros que podrían haber tenido lugar ahí. Decidido a descubrir más, subí las escaleras y éstas comenzaron a crujir con cada paso que daba hacia la parte superior. Cada paso que de hecho yo daba resonaba en el silencio de la casa como un tambor ominoso. Al llegar al pasillo del primer piso, noté una puerta entreabierta. Mi curiosidad en ese momento era muy grande, incluso más que mi valentía, y esta me empujó a hacer a un lado lentamente la puerta y entrar. Ya dentro de la habitación, encontré un antiguo diario que estaba cubierto de polvo y parecía haber sido olvidado durante años. Al abrir las páginas amarillentas, los secretos del pasado básicamente comenzaron a revelarse ante mí, porque era el diario de un sacerdote que había vivido en la casa, una casa que por las primeras líneas era del siglo XIX. Según sus escritos, la casa había sido poseída por una entidad demoníaca aterradora y que había llevado a cabo exorcismos en un intento desesperado por liberar a las almas atrapadas. Mientras leía las experiencias antiguas del sacerdote, sentí como si las paredes mismas susurraran cada uno de los horrores que habían tenido lugar allí. Los exorcismos, cada uno más aterrador que el anterior, habían dejado una marca indeleble en la casa y en aquellos que se atrevieron a enfrentarse a la oscuridad. Comenzaba a entender cada una de las pinturas y de los símbolos que estaban en las paredes. En la oscuridad escuché susurros incomprensibles y de pronto me daba la sensación de que eran gritos ahogados que parecían resonar desde el más allá. Poco a poco mi pulso comenzó a acelerarse mientras luchaba por tratar de salir de ahí, de esa casa. De repente, un sonido resonó desde las profundidades de la casa. Un lamento escalofriante que hizo que mi corazón latiera con mucha fuerza. Mi linterna comenzó a parpadear y de pronto mi celular no funcionó, sumiéndome en la oscuridad absoluta. La habitación se llenó con una presencia invisible, un frío gélido que me envolvía de pies a cabeza y me dejaba sin aliento. Entonces corrí por los pasillos, tropezando de pronto en la penumbra, mientras las sombras se retorcían y susurraban a mi alrededor. Finalmente logré salir de la casa y caí al suelo, temblando y empapado en sudor. Miré hacia atrás y vi la casa, ahora iluminada por una luz tenue y fantasmal, como si estuviera viva con una energía maligna. Me alejé tambaleándome, decidido de dejar atrás ese lugar y nunca volver ahí. Lo mejor que me pudo haber pasado era que todo terminara en esa agria experiencia, pero no fue así. Algo desde esa noche cambió para siempre.
En mi casa se escuchaban sonidos que no parecían venir de ningún lado. En las calles tenía la sensación de ser visto y por las noches estoy convencido de que alguien me miraba desde la ventana. Una noche, más o menos por ahí del mes de octubre, mientras la lluvia hacía aún estragos, me tocó quedarme solo en casa. Mis padres habían salido y me quedé solo con el perro que teníamos en casa. Mientras el sonido del agua azotaba en el techo, nuevamente los sonidos comenzaron a ser más intensos. La caída de un plato, una piedra desde afuera o extraños murmullos comenzaron a inundar el lugar que se entremezclaba con el sonido de la lluvia que no cesaba. Pese a eso, y tratando de ignorar el evidente motivo del cual escuchaba todo eso, me quedé dormido, solo para despertar a mitad de la madrugada, con el sonido de la lluvia aún presente. Bajé por un vaso de agua, de pronto tenía mucha sed, y fue entonces que me percaté que ya no se escuchaba ningún otro ruido más que el de la lluvia. Habían cesado todos esos ruidos que comenzaban a atormentarme ya noche tras noche. Ya en la cocina, y después de haber tomado el vaso de agua, cuando me dispuse a regresar a mi cama, lo vi. Una sombra de un hombre alto, con un sombrero de tipo charro, me veía desde una de las esquinas, con sus ojos rojos casi brillando, aunque no pude distinguirle el rostro. Fue tanto mi miedo que en lugar de correr o hacer algo más, perdí el conocimiento. Me había desmayado. Desperté algunos minutos después, aunque no estoy seguro por qué no recordé la hora en que me había levantado por el vaso de agua. Cuando desperté, la lluvia había cedido y no vi ninguna sombra ni nada fuera de lo normal. Eso sí, tenía un fuerte dolor de cabeza y todo me daba vueltas, consecuencia sin duda de mi desmayo. Al día siguiente platiqué con mis padres acerca de lo sucedido y de lo que había vivido en la casa. Ellos me platicaron de que ellos mismos habían experimentado algunos sucesos raros a los que no les habían dado mayor importancia hasta que les conté todo aquello. Ese mismo día fuimos a la iglesia, platicamos con el padre y él me pidió que no regresara por ningún motivo a esa casa, que ellos la conocían bien, y de hecho me puso en ese momento a rezar algunas oraciones ahí frente a la cruz, mientras él elevaba una oración para pedir por mí, o eso me dijeron mis papás. Al salir de la iglesia todavía me roció con agua bendita. Desde entonces no he vuelto a vivir una experiencia sobrenatural, pero me queda claro que no volveré a jugar ni a ser tan valiente con temas paranormales, porque me queda claro que hay algo que definitivamente no comprendemos.